Gente atea, que te hizo pensar que Dios es falso. Cuando era pequeño, encontré un pequeño libro. Ilustró a un niño pequeño que fue golpeado, dejado afuera bajo la fría lluvia, abusada por extraños y parecía asustado. Pero todo estaba bien, porque Jesús te ama y el niño se convirtió en un ángel y voló a la luz. Y yo de 7 años estaba disgustado por ese pequeño libro y eso comenzó mi camino hacia el ateísmo. Situaciones como estas son las que generan mi desdén hacia la religión. Resulta frustrante que cuando ocurre una tragedia, se responda con frases como ya están en un lugar mejor, han regresado a casa, entre otras. La realidad es que esas personas deseaban vivir, anhelaban experimentar cosas y querían estar presentes aquí. Tenía 6 años y en una escuela parroquial. El maestro dijo que no importa cuánto bien lo hagas, no irás al cielo a menos que creas en Jesús. Levanté mi mano y pregunté, ¿qué pasa con todos los niños que nunca han oído hablar de Jesús? Ella dijo, por eso tenemos que contarles a todos sobre Jesús. Ateo instantáneo. Es una reacción interesante. A veces, los niños ven las cosas de manera más clara que los adultos. La respuesta de la maestra me parece un poco rígida. A esa edad, ya estaban comenzando a cuestionar cosas que muchos adultos no se atreven a hacer. Esa experiencia probablemente lo llevó a buscar respuestas por sí mismo, lo cual es un buen viaje. Fui a una escuela católica para K8. Para el primer grado hasta el 8º grado, fuimos a la misa todos los días. Un día, alrededor de 2º grado, el sacerdote le estaba dando a su homilía sobre alguna historia de la Biblia. ¿Estoy pensando que tal vez Jesús calmó la tormenta? Y recuerdo haber pensado, esto suena como una historia, fantasía. Me pasó algo similar en la escuela. Tenía un compañero que siempre se perdía en las historias. Un día, durante la clase de religión, el maestro habló de un milagro. Mi amigo lo escuchó y dijo, eso suena como una película. No diría que lo tomaba en serio, pero siempre era divertido ver cómo pensaba. A veces, las historias se sienten más lejanas de lo que deberían. Tener solo un Dios que restringe todo sonaba extraño. Mis padres tampoco creen en Dios también, así que crecí sin ser parte de esto. Las historias también suenan abstractas. Siempre le gustó otra mitología con múltiples deidades y recientemente descubrió la mitología nórdica. Realmente no viviría solo pensando en ello o seguir ninguna regla. Estoy al borde de ser ateo y creer en las historias del folclore nórdico. Creo que esto es aceptable, aunque puede parecer extraño que la gente lea esto, ya que esto no es tan popular. Es interesante cómo la perspectiva de la religión puede variar tanto. Crecer sin una creencia definida te da una libertad única. A veces, las historias de mitologías como la nórdica parecen más emocionantes que las creencias convencionales. Los dioses con sus conflictos y aventuras pueden ser más atractivos que las reglas rígidas. Para algunos, eso puede parecer extraño, pero al final es tu propio viaje. Cada uno tiene su forma de entender el mundo. Fui a una escuela primaria católica, y tuvimos la historia de la historia y la teología de regreso a atrás. Justo después de la teología, teníamos una clase de historia que cubría a los antiguos griegos y sus dioses, con el maestro haciendo una broma sobre la idea de un dios del trueno y mencionó su panteón y cómo se usó para explicar las cosas que no podían con la ciencia o la razón. La clase, incluido yo, se rió de la idea de un dios del trueno, los dioses de la cosecha, etc., hasta que me fui a casa ese día y pensé, espera. Es curioso cómo en ese momento reímos de los dioses, pensando que eran solo mitos. Pero al llegar a casa, empecé a cuestionar todo. Preguntándome si, en el fondo, a veces necesitamos esas historias para entender lo que no podemos explicar. Quizás hay más conexión entre las creencias antiguas y nuestra vida actual de lo que pensamos. Un giro inesperado en lo que creía era solo humor. Solía ser un agnóstico, realmente no puedes saber, pero cuanto más pensaba al respecto, menos sentido me daba que había un omnipotente real, o ser similar, así que me convertí en ateo. Todavía respeto a las personas religiosas y sus creencias, a menos que sean imbéciles o que quieran imponer una agenda que afecte a las personas con diferentes creencias. Supongo que al final respeto a las personas que son más o menos buenas personas, independientemente de lo que crean, o no, en las que creen. Es interesante ver cómo cambian las creencias de alguien con el tiempo. Pasar del agnosticismo al ateísmo puede ser un proceso extraño, pero al final, el respeto hacia los demás es clave. Todos tenemos nuestras propias ideas, y eso está bien. Lo importante es cómo tratamos a los demás, sin importar sus creencias. Siempre es bueno encontrar un punto en común y dejar de lado lo que nos divide.
Confío en gran medida en la ciencia para entender las cosas. Y cuando era más joven, escuchaba sobre todos los milagros que Dios hizo, no tenía sentido para mí. Como alguien podría separar un mar. Aunque sufro de autismo y la gente dice que afecta la forma en que veo las cosas, especialmente la religión. Y tal vez lo haga. Pero nunca creí realmente en eso solo porque siento que todo tiene que ser respaldado por la ciencia, pero supongo que solo soy yo. La historia que compartes resuena con muchas personas. La forma en que la ciencia y la fe pueden chocar es interesante. No todos ven las cosas de la misma manera, y eso está bien. A veces, las experiencias personales, como tener autismo, influyen en nuestra perspectiva. La búsqueda de respuestas basadas en la razón es válida y puede hacer que entendamos el mundo de una manera única. No fui criado religioso. Mi familia nunca asistió a la iglesia de nuevo y, aunque a veces decíamos oraciones antes de acostarse y asistía a la iglesia en Navidad, la religión nunca fue un factor importante en nuestras vidas. Mientras asistía a la escuela dominical y fui confirmado, para hacer feliz a mi abuela. No puedo recordar un momento en que pensé que Dios era real y que las historias en la Biblia eran ciertas. Así que nunca tuve un momento como usted describiste. De la misma manera que probablemente nunca hayas tenido un momento en el que te diste cuenta de que Zeus era un Dios falso. Para ti, él siempre fue una historia, algo en lo que otras personas alguna vez creyeron. Es interesante cómo algunas personas crecen con religión y otras no. En mi caso, nunca hubo mucha influencia. A veces asistía a eventos religiosos para complacer a la familia, pero nunca sentí una conexión real con eso. Es como si me hubiera dado cuenta de que algunas creencias son solo historias para otros. Cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, y eso está bien. Alguien en el grupo juvenil de mi iglesia dijo en voz alta, si Dios es tan grande, entonces, ¿cómo es que nunca lo vemos, que es la primera vez que cuestioné mis creencias? En ese momento todo se desmoronó rápidamente. El truco es enseñar sin aquellos que aprenden a poder cuestionarlo. Que no es enseñar. Es el entrenamiento. Es interesante, porque a veces esas preguntas te hacen reevaluar lo que crees. Recuerdo que en la escuela, un amigo dijo algo similar en clase de religión. Fue la primera vez que pensé en mis creencias de manera diferente. A veces, la duda puede ser más reveladora que la certeza. Es curioso cómo la gente puede confundirse entre enseñanza y adiestramiento. Cuando tenía unos 5 años, mi madre me leía historias de este libro, y las últimas 20 páginas más o menos, somos sobre el cielo y otras cosas. Los odié, pero ella insistió en leerlos de vez en cuando. Recuerdo estar confundido sobre si se suponía que esto era real o no porque los ángeles que viven en nubes sonaron estúpidos, pero el tono era serio. Le pregunté a mi madre si se suponía que debía tomarlo en serio porque no lo creía. Ella se enojó un poco al respecto, pero tampoco fuimos a la iglesia, así que no estoy segura de por qué esperaba que creyera nada de eso. Recuerdo que mi mamá leía historias de un libro cuando era pequeño. A veces, llegaban las partes sobre el cielo y los ángeles. No me gustaban, me parecían raras. Le pregunté a mi mamá si debía tomarlo en serio, y se molestó. Nunca fui a la iglesia, así que no entendía por qué esperaba que creyera en eso. Me quedé pensando en lo confuso que era todo. Mis abuelos me llevaron a la iglesia cuando era un niño pequeño. No tenía dinero para el plato de recolección, así que tuve la idea de que le daría mi dinero a Dios cuando llegué a casa. Llené una taza con cambio suelto y recé a Dios que lamentaba no poder darle dinero antes, pero él podía enviar un ángel para tomar este dinero. Dejé la taza en mi alféizar de la ventana y no volví a mi habitación todo el día. Cuando regresé esa noche, el dinero todavía estaba allí. Mi pequeño yo de 6 años pensó, Dios puede hacer cualquier cosa, pero ¿no puede tomar este dinero? Todo comenzó a desmoronarse desde allí. Recuerdo que cuando era niño también hacía cosas así. Una vez, olvidé dejar un regalo para el ratón Pérez y pensé que si ponía una carta, él lo entendería. Pasé toda la noche esperando. Cuando regresé al lugar, no había nada. Eso me hizo preguntarme si realmente las cosas funcionaban como creía. Bueno, aprendí que a veces las expectativas no se cumplen. Tuve una lección de historia alrededor del 5º y 6 grado hablando de que los españoles se hicieron cargo de los Estados Unidos y cómo comenzaron a difundir el cristianismo. Siendo mexicano, no entendía cómo adorar al Dios era diferente a los aztecas y mayas. Quiero decir que literalmente eliminaron la cultura e implementaron esta nueva religión que todos eventualmente seguirían. Aún hasta el día de hoy, me pregunto sobre Dios, pero he aceptado que si hay algo, no son dioses escritos por el hombre. Supongo que solo creo en el universo o algo así.
Es interesante cómo la historia puede hacernos cuestionar nuestras creencias. Crecer con ese trasfondo cultural y ver cómo la religión se impuso puede ser confuso. La manera en que conectas tu espiritualidad con el universo refleja una búsqueda personal. Al final, todos buscamos respuestas y tu perspectiva es única. La diversidad de creencias es parte de lo que nos hace humanos, ¿no crees? Cada quien tiene su propio camino. Yo también. Recuerdo que en aproximadamente cuarto grado, mi amigo me llevó al campamento de la iglesia, mis amigos estaban enojados jajaja, y les enseñaron a todos los niños sobre Dios y orando y esas cosas. Recuerdo haber pensado, wow, ¿no soy demasiado mayor para seguir jugando? ¿Y no son estos adultos demasiado viejos? ¿Y si no, no podemos fingir sobre los elfos y los dragones? Recuerdo algo similar en la escuela primaria. Fui a un campamento de verano y tenían actividades raras sobre historias bíblicas. Me parecía extraño que los adultos estuvieran tan ocupados con eso. Yo solo quería jugar en el parque, no escuchar cuentos de hace siglos. Al final, la mayoría de mis amigos solo querían pasar el rato y no les importaba mucho. Fue un tiempo curioso, pero a veces me pregunto si era la única que pensaba así. Me leyeron la Biblia cuando era niño y pensé que eran buenas historias. Obviamente no son reales como todos los otros libros con ballenas que hablan, y lo que sea. Simplemente va más allá de mi comprensión de cómo alguien puede creer lo que se dice en la Biblia. Es como tratar de hacerme creer que el juego de Endes es una historia real. Cuando era niño, también leí historias de la Biblia. Las encontraba interesantes, pero sabía que eran solo cuentos, como los de cualquier otro libro. Me parece curioso cómo hay personas que realmente creen en esos relatos. Es como si me pidieras creer que el juego de Ende es un hecho real. Cada quien tiene su perspectiva, pero siempre me ha parecido un poco extraño. Es curioso, así es como enseño a mis hijos sobre la religión, son pequeños. Obviamente, sería un error no enseñarles sobre las principales religiones del mundo o responder preguntas. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es un musulmán? Etc. Así que solo lo enseño aproximadamente al mismo nivel que enseño al conejito de Pascua o la gran calabaza. No santa, ver abajo. Al mantener la religión mitológica, obtienen las ideas y las estructuras y pueden seguir con celebraciones culturales, pero aún pueden decidir por sí mismos. Santa, esa historia tiene que ser separada de la religión. 1. No quiero ser el imbécil cuyo niño arruina a Santa para otra persona. 2. El verdadero San Nicolás fue un buen tipo históricamente, ¿por qué no pagarle un respeto? 3. Al permitir una creencia en Santa, tengo un fuerte método de control que fomenta un muy buen comportamiento al tiempo que me permite seguir siendo él. Buen tipo absoluto, sí. Supongo que en noviembre/diciembre mykids/inversa técnicamente/inversa. Es interesante cómo algunas personas eligen enseñar sobre religión a los niños. A veces, simplificar conceptos puede ayudarles a entender sin sentirse abrumados. La parte de Santa es aún más interesante, revela un enfoque práctico que puede fomentar el buen comportamiento sin complicaciones. Es un equilibrio curioso entre la diversión y la forma de educar, y cada familia tiene su estilo. Hay varias maneras de abordar estos temas, sin duda. Lo mismo aquí, pensé que el arca de Noé era esencialmente solo otro cuento de hadas. Entendí que había un vago Dios al que las personas rezaban cuando iban a la iglesia, pero no entendí que tenía que ver con las historias bíblicas, que pensé que eran esencialmente fábulas que les dices a los bebés. Ni siquiera sabía que la gente creía que Jesús era una persona real. Me sorprendió por completo haber descubierto que la gente creía que él y Noah eran reales. Estaba en la escuela secundaria. Es interesante cómo muchas cosas que consideramos cuentos de hadas tienen raíces más profundas. Recuerdo que, al igual que tú, pensé que esas historias eran solo fábulas. En la escuela, me sorprendí al descubrir que muchas personas creían en esos relatos, y que había un contexto más amplio. Es un momento que te hace cuestionar lo que sabes y lo que te han enseñado desde pequeño. Estoy de acuerdo contigo hasta el último punto. Como un ateo agnóstico, me gusta pensar que Dios existe en las personas, así como el diablo existe en las personas. Somos nuestros propios dioses y depende de nosotros decidir qué parte compartimos entre nosotros. Al final del día, todos los textos sagrados tienen el mismo mensaje general: no seas un idiota. Es interesante pensar en cómo la moralidad se refleja en nuestras acciones. Tengo un amigo que solía decir que todos llevamos un poco de luz y oscuridad. Una vez, en una discusión, nos dimos cuenta de que podemos elegir ser mejores. No se trata solo de religión, sino de cómo actuamos en la vida diaria. Al final, todos tratamos de ser buenos, más allá de nuestras creencias.
Eres tan fuerte como vienen. Por favor, nunca pierdas de vista esto. También recupere el trasero en la universidad. Necesitas alguna forma de control en tu vida. Todo lo que le sucedió recientemente está fuera de su control, pero potencialmente está dejando que se apodere de su futuro. Realmente siento por ti, pero estas experiencias van a moldear un ser humano increíble. Agradezco mucho los comentarios amables. Me gustaría regresar a la universidad, pero debo tomar un año sabático por el momento. Por eso, en la actualidad estoy buscando empleo, ya que anhelo recuperar ese control en mi vida. Dato curioso, ¿sabías que la tradición de traer hoja perenne a la casa durante las vacaciones de invierno proviene de una tradición druídica? Era para proporcionar un refugio seguro para los espíritus que residen en la madera del bosque, dándoles un refugio seguro del duro invierno, colocando una rama de hoja perenne sobre el manto. Eso es interesante. Recuerdo que mi abuela siempre decoraba la casa con ramas de pino en invierno. No sabía que había una historia tan profunda detrás de eso. Para nosotros, solo era una forma de hacer la casa más acogedora. Ver esos verdes en la casa durante el frío siempre daba una sensación especial. Nunca pensé en los espíritus, solo en las reuniones familiares y la calidez del hogar. Fui a la iglesia de mi suegro, y el pastor tuvo una discusión por el hecho de que Jesús definitivamente resucitó de entre los muertos. Su argumento esencialmente se redujo al hecho de que, ¿por qué se habría creado una religión en primer lugar si algo milagroso no sucediera en ese entonces? TBH es uno de los mejores argumentos religiosos que he escuchado, lamentablemente. La verdad es que he estado en situaciones similares. Recuerdo una vez en la que un amigo compartió una teoría sobre cómo todas las religiones tienen un núcleo de verdad. A muchos les gusta darle vueltas al tema, pero al final es interesante cómo la gente busca respuestas. Aunque no todos piensan igual, siempre hay algo que aprender de estas conversaciones. Cuando el cristianismo se extendió a Escandinavia, los paganos literalmente acaban de agregar a Cristo como otro de sus dioses. Hay fondos con los símbolos de todos los dioses paganos típicos más una cruz. De hecho, la presencia o ausencia de una cruz en una carrera es una de las formas en que los arqueólogos los fechan. Es interesante cómo los paganos simplemente integraron a Cristo como otro dios en su panteón. Esos runestones son un vistazo fascinante a la mezcla de creencias. La arqueología puede contar historias así, solo con mirar esos símbolos. La cantidad de información que se puede extraer de esos detalles es sorprendente. Es un recordatorio de cómo las culturas pueden fusionarse y adaptarse a lo largo del tiempo. Una perspectiva interesante que he escuchado sobre la muerte es que es un poco extraño que nos preocupemos por lo que nos sucede después de morir, pero realmente no nos importa tanto el tiempo antes de que naciéramos. En ambos casos, es un caso de nosotros no existimos durante mucho tiempo, pero solo en una de esas situaciones nos molesta no existir. No sé, solo pensé que era un poco interesante. Es curioso cómo nos preocupamos más por la muerte que por el tiempo antes de nacer. Al final, en ambas situaciones no existimos, pero solo nos inquieta una de ellas. Tal vez es porque la muerte nos hace pensar en nuestra vida y lo que dejamos atrás. Es un tema interesante para reflexionar, aunque no se hable mucho de ello. La forma en que nos relacionamos con la existencia y la no existencia es un misterio. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.